Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La deidad de Jesús. La divinidad de Jesús está en él desde su engendro. Su cuerpo es divino porque en él no había la mancha de pecado. Transmitido en la raza humana desde Adán y Eva. Fue engendrado por el Espíritu Santo. En otras palabras, era el Espíritu Santo humanado, la deidad forrada de carne. Eso era lo que se llama el Hijo, lo humano de Jesús. La visión a Juan el Bautista, capítulo 1, verso 29 al 34, Juan no conocía a Jesús, se criaron en lugares distintos, tuvieron un bonito encuentro cuando ambos estaban en el vientre, dice Lucas capítulo 1, verso 39 al 44, que María fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María tenía 3 meses de embarazo y Elizabeth tenía 6 meses. Y cuando María saludó a Elizabeth, inmediatamente dice, el niño saltó en su vientre y ambas fueron llenas del Espíritu Santo. Y Elizabeth pudo decir, ¿cómo es posible que venga a mí a visitarme la madre de el Salvador? ¿Ya? Aquí estaba ya la revelación de lo que sería ese niño que nacería de María. Pero había tenido la revelación de que le mandó a bautizar, le había dicho sobre quién vea descender el Espíritu Santo y posa sobre él, este es. Esa era una señal que Dios le había dado a Juan el Bautista. Sobre quién vea descender el Espíritu Santo y posa sobre él, este es el Hijo que viene para ser muerto y ser la ofrenda para el sacrificio del pecado. Cuando toma vida, Beazeta, desde su adolescencia, Juan y Jesús en Nazaret, más o menos a 90 o 100 kilómetros de distancia, y en aquel tiempo el mundo era demasiado grande, no había transportes rápidos, de tal manera que una distancia de 90 kilómetros era imposible que alguien conociera aún esas ciudades, mucho menos a individuos, de tal manera que esa era la distancia que había entre Juan y Jesús desde la infancia, porque Juan aceptó la vida de un asceta, que significa dejar sus bienes, dejar su casa, dejar su familia y ir a un lugar para consagrarse a Dios. Juan estuvo allá cerca del Mar Muerto, en esas cuevas donde los hombres tienen esos retiros para buscar la presencia del Señor. Juan se retiró de su casa cuando tenía 12 años de edad y el Señor lo llamó a predicar ya cuando tenía 26 años de edad. Y Jesús se crió en Nazaret, que diga ahí esta distancia de 90 o 100 kilómetros, y no se habían conocido jamás. Aunque eran primos hermanos en segundo grado, no se conocían. Hasta ahora que Jesús viene al Jordán para ser bautizado por él, Juan lo identifica. Desde el capítulo 1, verso 29 de Juan nos dice que él señaló a Jesús ante toda la audiencia que tenía. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que Juan conoce a Jesús? Realmente era por una visión, era por el mandato de Dios. Pero Juan no dice, vean aquí a Jesús, no dijo, vean aquí al Hijo de María, ni al Hijo de Dios. Él dice, aquí el Cordero de Dios. Lo señala con un oficio, con un trabajo que él venía a hacer. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo identificó. El cuerpo humano que Dios se creó era su templo. Dice el capítulo 2, versos 19 y 20 de Juan, que
Jesús, su cuerpo humano, era el templo donde Dios se ocultaba. Dios carecía de un cuerpo humano. Por esta razón, carecía de las emociones humanas. Su naturaleza es espíritu, intangible, incorpóreo. Por eso es que Dios, para hacer la redención por la humanidad, se tuvo que crear un cuerpo, porque Él no lo tenía. Crearse sangre, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios no tenía sangre porque es espíritu. Entonces tampoco podía morir crucificado por la humanidad porque es espíritu. Dios tuvo que crearse un cuerpo y este es el cuerpo que se llama hijo, que fue formado en el vientre de María. Dios tenía un plan trazado de lo que iba a hacer, de lo cual encontramos sombras y tipos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Cordero, desde Génesis 3:21, aquel Cordero que fue muerto para sacar la piel para que se cubriera Adán y Eva. Adán y Eva los cubrió el Señor con la piel de ese Cordero que Dios mismo lo mató, para que el hombre fuera cubierto. Aquí ya estaba prefigurando ese Cordero que redimiría al mundo de pecado. Ese sacrificio que el Señor hizo, el Cordero de Génesis 3:21, que ofrecía a Abel por su sacrificio, también lo encontramos ahí en el capítulo 4, verso 4 del libro de Génesis. Abel ofreció un sacrificio con un cordero por su pecado. También era un tipo y figura de el Hijo o Jesús en su cuerpo humano, como sustituto de él. Dice Isaías 53. Encontramos ahí todo el sufrimiento que ese cordero había de tener. Y esto fue lo que pasó en el cuerpo de Jesús. Recibió el programa de Dios, lo que él iba a hacer. El cuerpo humano es de donde Dios se ocultó para hablar al hombre y a lo que él le llamó hijo, que fue creado en el vientre de una mujer. No fue creado en el cielo, ni fue creado en la eternidad, sino fue creado en el vientre de una mujer no hace todavía 2000 años que eso sucedió. Por eso, la doctrina del Hijo Eterno está descartada en la palabra de Dios. Dios dio testimonio de la deidad que está en él. Dice el capítulo 14 del libro de Juan, versos 9 al 11. Dice, el Padre que mora en mí. La deidad no estaba en el cielo, sino en Jesús, desde que fue justificado en el Espíritu, de lo que leíamos en el momento del bautismo. Jesús, en el momento que salió de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre él y posó en él. Es decir, desde ese momento, el Espíritu Santo, que es Dios, vino para morar en ese cuerpo humano que es Jesús. En 1 Timoteo 3:16, Pablo resume todo el ministerio de Jesús en una forma sintética diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Al decir justificado en el Espíritu, es el momento cuando el Espíritu Santo viene y se posesiona del cuerpo de Jesús, lo que dice Mateo 3:17. Pero Dios es sin límites. Él es un Dios ilimitado, es omnipresente, está en todo lugar. Aparte de estar en Jesús, lo llena todo. El mundo, todo el vacío que hay entre el cielo y tierra, están llenos de su presencia, porque Dios no se ubica, Él está en todo lugar. Él es omnisciente, que todo lo conoce, y omnipresente, que está en todo lugar. Toda la plenitud de la deidad está en Él. Dice 2 Corintios 5, 19 y 20, dice Dios estaba en Jesús, reconciliando consigo al mundo. No dice que estaba con Jesús, sino en Jesús. Y en Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no es parte de la deidad, ni hay una parte de la deidad en Él. En Él está toda la plenitud de la deidad. Hay algunos que hacen un cuadro diciendo que Jesús es parte de la deidad, pero es una doctrina errónea. Jesús no es parte de la deidad está en Él. La deidad es lo que es lo absoluto de Dios.
que es el Espíritu Santo, que es Dios en lo absoluto. Y ese Espíritu Santo estaba dentro del cuerpo humano de Jesús. Por ende, Jesús es verdadero Dios y también es perfecto hombre. Al decir verdadero Dios, es porque allí está en él, es también perfecto hombre. Como hombre fue perfecto y por eso es que la plenitud de la deidad estaba en él. Esto es lo que es de su santa palabra. ¿Qué importa lo que digan los opositores? Ellos son capaces de decir no solo esto, sino mucho más. Pero el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice a la iglesia en Corinto que en Jesús está Dios reconciliando consigo al mundo. No dice que Él está reconciliando con el mundo, sino dándole oportunidad a todo ser humano que se reconcilie con Dios. Y además, dice Pablo, nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación para que la prediquemos, como si Dios está rogando al mundo por medio nuestro. De tal manera que cuando nosotros predicamos la palabra, es como si Dios está hablando con el mundo. Por eso tenemos que ser fieles con el mensaje que predicamos y predicar la verdad, porque Dios no predica cosas falsas. Y el padre de la mentira es otro. Entonces tenemos nosotros que tener esa responsabilidad como si realmente Dios está hablándole a la humanidad por medio nuestro. A la iglesia en Colosas se le dice que en el cuerpo de Jesús está toda la plenitud de la deidad. Jesús es esa sólida deidad. El cuerpo humano que fue creado en el vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, era el velo de carne donde Dios se ocultaba. Nos dice Hebreos capítulo 10, verso 20. Si en el tabernáculo había un lugar donde Dios se ocultaba del pueblo, este era el lugar santísimo que estaba tras un velo. Allí era donde solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar una vez al año. Era el hombre de la unción que podía entrar a ese lugar. Entonces no había 3 lugares donde entraban las 3 personas, sino un lugar, el lugar santísimo, donde Dios se ocultaba. Pero desde que destruyeron el templo, Dios no tenía dónde llegar. Y Dios se creó un cuerpo, y en ese cuerpo era el templo de Dios, nos dice Juan capítulo 2, verso 19. Jesús mismo dijo, destruid el templo de Dios, yo en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo, que lo resucitaría. Ahora, todos aquellos que han sido llenos con el Espíritu Santo tienen el privilegio de entrar al lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando van envueltos en el nombre de Jesús, pueden entrar al lugar santísimo. Eso es lo que nos hace el momento que recibimos el Espíritu Santo. Nosotros entramos al lugar santísimo, a tener esa comunión con Dios directamente. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, donde nos era imposible entrar por ser incircuncisos. Ni los de la circuncisión podían entrar, porque ese lugar estaba reservado solamente para el sumo sacerdote. Por la circuncisión de Jesús, nosotros también fuimos circuncidados, y ahora llenos con el Espíritu Santo, sí tenemos la facultad de entrar. Jesús en su muerte derribó el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, dice Mateo 27, 51. Y al derribar ese velo que hacía la separación entre estos 2 lugares, todo queda al descubierto y todo queda en plena libertad de que ya nosotros entramos también con Él al lugar santísimo. Ese momento cuando somos llenos de la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo, tenemos esa entrada a ese lugar. Y como he venido diciendo, yo creo que con aquellos que han recibido el Espíritu Santo, me entienden perfectamente bien lo que estoy hablando, porque han tenido esta experiencia con el Señor. Lamento a aquellos que creen que con solo levantar la mano ya recibieron. Eso es falso. El recibir el Espíritu Santo tiene cierta recepción muy importante, que es cuando la persona pide ser llena del Espíritu Santo y hay una manifestación gloriosa en su vida, cuando es envuelto por esa influencia poderosa y la persona empieza realmente a estremecerse
a temblar lo que le llaman la extrema unción. ¿Te ha oído eso, por ejemplo, en el catecismo? Tienen la extrema unción, pero la hacen simplemente tiñéndole la frente y haciendo algunas ceremonias. Pero la extrema unción lo que nos dice es dar movimientos extremados, gritar, alabar a Dios con toda libertad. Esa es la extrema unción. Dejó de libertar a las personas, dejó libre el acceso para la entrada al lugar santísimo. Para todos los que han recibido el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, quien es el Dios Todopoderoso, tienen la facultad de entrar a ese lugar de adoración, de alabanza al Dios Todopoderoso. Qué alegría cuando una persona recibe el don del Espíritu Santo, sabe que está participando de la naturaleza divina y de allí en adelante dedica todo su ser para la gloria del Señor Jesucristo. Y quiero decirle, hermano, no pierda esa unción, avive el fuego que hay en su vida, avive esa llenura del Espíritu Santo, aflíjese cuando no siente esa llenura, porque algunas veces por sus hechos, por su actitud, ha resentido al Espíritu del Señor y lo ha abandonado. Pero la palabra del Señor nos dice que podemos renovarnos en el Señor y nuevamente sentir la unción del Espíritu del Señor. Así que Jesús tiene su deidad, pero hay que hacer la diferencia entre deidad y divinidad. Divinidad significa que Él nació siendo divino, porque no fue por mancha de pecado de que Él fue engendrado, fue por el Espíritu Santo. Pero cuando la deidad está en Él, es cuando el Espíritu Santo viene para hacer morada en Jesús. Y por eso es que siempre decimos que el nombre de Dios es Jesús.